Bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Mientras yo soy preso, amor. Y amigos, hoy les traigo una historia que no es cualquier historia, no, es la novela más intensa, adictiva y trágica del mundo de la farándula latina. Confundí tu piel de nácar con la mañana. Prepárense, porque vamos a desmenuzar, sin pelos en la lengua, la vida del hombre que lloró por todos, el que amó como pocos y se deshizo con cada nota, el príncipe de la canción, José José. Y nunca sufrir, y nunca sufrir. Desde su niñez marcada por la tragedia, hasta su última batalla con el cáncer, pasando por amores intensos, traiciones, escándalos familiares y hasta pleitos por sus cenizas. Gira el mundo, gira en su espacio infinito. Si mi amor fracasó. Aquí se va a contar todito, lo que se sabe, lo que se rumora y lo que nadie se atreve a decir. Porque detrás de cada éxito, había un infierno, y detrás de cada aplauso, un grito ahogado. Aquí están las cenizas de tu papá, pero no las puedes abrir, porque te metes en una bronca si las abres. Así que agarre su bebida, póngase cómodo y alístese para sufrir sabroso con nosotros. No olvide suscribirse al canal, activar la campanita y dejarnos su comentario, porque este viaje por la vida de José José que no conocía, va a estar para ponerle play y llorar con tequila en mano. Pero vayamos desde el principio. Qué triste fue decirnos adiós. ¿Cómo fue que un muchacho tímido, con una infancia marcada por la tristeza, terminó siendo apodado el príncipe de la canción? Esa es la pregunta que nos tiene aquí reunidos, porque lo que pocos saben es que detrás de esa voz melódica y ese porte impecable, había una vida plagada de contrastes. Y se organizaban tardeadas, y entonces ahí empezó a cantar y empezó a imitar a Johnny Mathis. Nacido el 17 de febrero de 1948, José Rómulo Sosa Ortiz creció en un entorno donde el talento artístico estaba en los genes. Pero la armonía del hogar distaba mucho de ser musical. El señor Sosa, presuntamente marcado por su exceso en la bebida y la neurosis, transformó la casa en un escenario de tensiones constantes. Desde chiquillo, José mostraba madera para la música. José, ¿a qué crees tú que se debe el éxito que has tenido? Bueno, hay muchos factores. Yo creo que primero que nada el público. Cantaba en los festivales escolares, aprendía guitarra por su cuenta y formó un trío con su primo Paco y un amigo llamado Alfredo. ¿Qué memoria tienes hoy que te he encontrado? No sabes quién soy. Sin embargo, su padre quería verlo estudiando mecánica de aviación y escuchando música clásica, no serenateando en los cafés. Yo soy un humilde cancionero. Y amigos, aquí viene la parte que pocos mencionan. José, aún siendo adolescente, comenzó a cantar en lugares populares a escondidas. Todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti. Se rebeló contra su propio destino, y contra los gritos nocturnos de un padre que, según se dice, lo despertaba en plena madrugada solo para tener con quien beber. Aquella etapa, marcada por la violencia y el desamparo, fue también la forja del artista. Pero espera, porque más adelante descubriremos que este origen tan difícil fue también el combustible de su leyenda. Aunque parecía que la tormenta familiar había quedado atrás con la partida de su padre, José José apenas comenzaba a navegar las aguas turbulentas de la vida adulta. Tenía alrededor de 18 años cuando se puso en forma más seria con la música. Armó un trío con su primo y un amigo, con quienes salía a dar serenatas para ganarse unos pesos. Pero aquí viene el primer detalle que marcaría su historia para siempre, fue en esas noches bohemias, entre acordes y balcones, donde empezó a tomar. Es horrible sentirse repudiado por la sociedad, por nuestros amigos. Se rumora que al principio era solo para aguantar el frío o darse valor, pero sin saberlo, el joven José comenzaba a seguir las huellas de su padre, esas que llevaban derecho al abismo.
Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Una noche, mientras cantaba bajo una ventana como buen romántico empedernido, una joven llamada María Eugenia quedó hechizada con su voz. Pero no era una admiradora cualquiera, trabajaba como secretaria del mero jefe de Orpheon Records, una disquera importante de aquellos años. Según se cuenta, ella misma le ofreció llevarlo a hacer una prueba de grabación. José, sin pensarlo dos veces, aceptó. Lo acompañó su cuñado al piano, y como era de esperarse, la voz de aquel muchacho conquistó a los ejecutivos. Así, en 1965, firmó su primer contrato discográfico. Solo una mujer. Así es, amigos, grabó su primer sencillo, El Mundo, y lo presentó en televisión. Si en torno a mí giraba el mundo como siempre. Pero lo que nadie esperaba era que no sonara en la radio. La frustración no tardó en llegar, pero lo peor aún no pasaba. En plena juventud, le tocó despedirse de su padre. José Sosa, el tenor, cayó en cama víctima de una cirrosis hepática y falleció en 1968. Un golpe duro, por más distante que hubieran estado. Y mientras tanto, José se abría paso con otra banda llamada Los Peg. Tocaba el bajo, el contrabajo y seguía afinando su destino, aunque el éxito aún se le escapaba de las manos. Y cuando parecía que el camino de José José avanzaba entre sombras y decepciones, apareció una figura clave que cambiaría su destino para siempre. Se trataba de Rubén Fuentes, un reconocido compositor que, al escucharlo cantar con el grupo Los Peg, no dudó en extender una oferta, grabar con RCA Víctor. Y aquí viene el primer gran parteaguas de su carrera. Porque yo recibí un apoyo total de su parte en el 1969 como productor de discos. José firmó el contrato y lanzó su primer álbum, Solo una mujer, aunque muchos también lo conocieron como Cuidado o simplemente José José. Solo una mujer. Este disco fue una fusión deliciosa de boleros y baladas románticas con tintes de jazz y bossa nova. Tenía arreglos de Mario Patrón y la percusión del brasileño Mayuto Correa, además de composiciones de titanes como Armando Manzanero. La crítica lo aplaudió, sí, pero la disquera le dio la espalda. Según fuentes de la época, lo consideraron demasiado refinado para el gusto comercial. Fue en este punto donde José, en un acto simbólico y profundamente emocional, adoptó el nombre que lo llevaría al Olimpo de la música, José José. Una forma de rendir tributo a su padre, quien había fallecido apenas un año antes. 2 veces José, como 2 destinos cruzados. Pero déjenme contarles que el verdadero estallido vino en 1970 con la canción La Nave del Olvido. Un tema que no era para él originalmente. De hecho, el español Diango la rechazó y una cantante venezolana ya la había interpretado en un festival internacional. Espera un poco, un poquito. Pero cuando Rubén Fuentes se la mostró, José la escuchó, la memorizó en un santiamén y la grabó de inmediato. Espera, aún me quedan en mis manos primavera. Fue un éxito rotundo. Y así, amigos, justo cuando las cosas comenzaban a brillar, llegó el momento que lo inmortalizó. El 15 de marzo de 1970, con apenas 22 años, José José subió al escenario del Festival de la Canción Latina a interpretar El Triste de Roberto Cantoral. Y lo que sucedió esa noche fue historia pura. Aunque quedó en tercer lugar, la gente se levantó de sus asientos. Hubo aplausos, gritos e incluso protestas. Nadie podía creer que no hubiera ganado. La consagración de José José no solo llegó por su talento, sino también por una canción que, sin querer, le regaló un título que lo acompañaría toda la vida, El Príncipe de la Canción. A partir de ahí, no hubo vuelta atrás. En toda Latinoamérica se le conocía así, como si aquel apodo resumiera su elegancia vocal, su porte y también el drama que marcaría su historia. José José, se dice un poco que debido a problemas personales te retiras a veces, regresas a veces. Pero amigos, como todo cuento de hadas en la farándula, siempre está el negrito en el arroz, y este príncipe también tuvo su descenso. La fama llegó como un huracán, y con ella, la bebida volvió a tocar su puerta.
La captura del alcoholismo hacia el individuo es casi imperceptible. La mayoría de las veces se ha denominado al bebé. Yo pienso que cuando uno se equivoca hay que pedir perdón. Esta vez, con más fuerza. Fue gracias a su madre que logró poner un alto, pues ella misma lo internó en un centro de rehabilitación. En 1971, regresó a los escenarios, aparentemente renovado. Y precisamente en ese mismo año, su vida da un giro. En un viaje a Los Ángeles para recibir un disco de oro, conoció a la actriz y modelo Ana Elena Noreña, mejor conocida como Anel. Desde ese momento, ella se convirtió en uno de los amores más trascendentales y turbulentos de su vida. Intentaron una relación, pero no cuajó en ese primer intento. Decidieron separarse, por ahora. A nivel profesional, José José vivió un ascenso meteórico. Su álbum El Triste lo llevó a su primera gira internacional. Recorrió América Latina y conquistó públicos en Puerto Rico, Brasil, Estados Unidos y más. Incluso, se rumora que Frank Sinatra quedó tan maravillado con su voz que lo invitó a colaborar. Lamentablemente, las cláusulas contractuales de sus disqueras impidieron que ese sueño se hiciera realidad. Y aquí es donde la historia vuelve a doblarse. La música lo elevaba, pero el entorno lo empujaba al abismo. Hoy todo es soledad. Las malas amistades, los excesos, las noches interminables, todo eso comenzó a pasar factura. Aunque ganaba millones, los gastaba igual de rápido. A la par de su carrera musical, incursionó en el cine. Debutó en Buscando una sonrisa y participó en otras cintas como Sueño de amor y La carrera del millón. Fue en esta etapa donde conoció a Kiki Herrera Calles, una socialité mexicana con quien se casó pese a las críticas. Ya sabes lo de siempre, que si su edad, que si su posición económica, que no es de la misma clase social. Bueno, pues resulta que su abuelo materno era nada menos que el expresidente Plutarco Elías Calles. Y aquí viene una parte oscura, pues se dice que ella se valió de rituales vudú y otras artes negras para amarrar a José. Algo que él afirma también en el libro de su autoría, en el que se muestra como pelele de las maquinaciones de una mujer mayor. Y como muchos imaginaron, el final era inminente. Para finales de los 70, la carrera de José José dio un giro determinante. Su relación con RCA Víctor se había enfriado. Según se comenta, la disquera ya no lo apoyaba como antes y él decidió no renovar el contrato. Hacía fiestas, la mujer hacía muchas fiestas que José pagaba. Todo indicaba que José estaba alcanzando su máximo esplendor. Pero aquí viene una de esas ironías del destino. Sí, yo sé, esto es para llorar, pues cuando más brillaba, su cuerpo empezaba a ceder. En 1972, había sufrido una neumonía que derivó en un paro respiratorio. Le dejaron el pulmón izquierdo más pequeño y lo obligaron a abandonar los escenarios por un buen rato. Y lo más triste de todo, es que cuando más necesitaba apoyo, nadie apareció. Ni representantes, ni supuestos amigos. Solo quedó él, enfermo y casi en la ruina, preguntándose en qué se había convertido todo. Afortunadamente, hubo una excepción. Anel. Había vuelto y fue ella quien lo cuidó, lo sostuvo y lo impulsó a salir adelante. Lo difícil que me ha sido aprender a vivir. Yo nací hace 15. Formalizaron su relación y en 1976 se casaron. Con el tiempo, llegaron sus hijos, José Joel y Marisol. Y aunque su matrimonio tuvo momentos complicados, durante esa época Anel fue su pilar. Su compañera, su apoyo financiero y su única aliada real. Fue entonces cuando entró en escena Ariola, una nueva casa disquera que apenas se estaba estableciendo en México, pero que vería nacer una etapa gloriosa en la vida del cantante. Con reencuentro en 1977, José José se reconectó con su público y se colocó en lo más alto de las listas de popularidad. No dejabas de mirar, estabas sola. Gavilano Paloma, Buenos días, Amor y el amar y el querer fueron auténticos trancazos. Casi todos sabemos querer. Este último, producido por Rafael Pérez Botija, lo hizo acreedor a discos de oro y platino. La colaboración entre José José y Pérez Botija continuó con Volcán y Lo Pasado,
trabajos que contaron con composiciones de titanes como Juan Gabriel, Camilo Sesto y Adán Torres. Yo que fui tormenta. En la década de los 80s, José José no solo se consolidó como ídolo, se volvió leyenda. Parte de su magia estuvo en saber rodearse de compositores que entendían a la perfección el dolor, la nostalgia y el amor con los que cantaba. Uno de ellos fue José María Napoleón, quien le regaló Lo que no fue no será, una de esas canciones que duelen bonito. Lo que un día fue no será. Otro que se volvió imprescindible fue el español Camilo Sesto, cuyo estilo dramático y desgarrador encajaba como anillo al dedo con la voz de José. En 1980, lanzó Amor Amor, nuevamente bajo la dirección de Rafael Pérez Botija. El disco fue un trancazo, más de 1,5 millones de copias vendidas y giras por todos lados, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Un año después, grabó Romántico de Boleros y Gracias, donde destacaron temas como La Gloria Eres Tú, Muchachita y Reloj, entre otras. Reloj, detén tu camino. Mientras que Gracias fue el título del 16º, donde sonaron canciones como Preso, Me Basta y Gracias entre otras. Que vino después fue el verdadero batacazo, 20 triunfadoras de José José, una recopilación con nuevas versiones de El Triste y La Nave del Olvido, arrasó en ventas. Y como si eso no fuera suficiente, en 1982 lanzó Mi Vida, disco que vendió más de 3 millones de copias y le valió 6 discos de oro y 1 de platino. Al fin te lo han contado. Pero en 1983, cuando parecía que ya había tocado techo, lanzó Secretos, producido por Manuel Alejandro. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Este disco rompió todos los récords, 20 millones de copias vendidas, de las cuales 5 millones fueron solo en México. Pero no dudo, porque el alma se vacía, el amor acaba. He renunciado a ti, definitivamente. Secreto se mantuvo en el primer lugar del Billboard Latino por más de 40 semanas y colocó a José José como el cantante mexicano más exitoso de la historia. Voy a llenarte toda. Fue nominado al Grammy y fue también pionero en hacer videoclips para sus canciones. Lo dudo, Lágrimas, Voy a llenarte toda, cada tema era oro puro. Con Secretos, el príncipe no solo brilló, se coronó. Después del apabullante éxito de Secretos, cualquiera pensaría que José José ya no tenía nada más que demostrar. Pero en 1984 volvió al ruedo con Reflexiones, otro álbum que se metió directo al corazón del público. Los temas más exitosos de José en esta etapa vinieron de la mano de Pérez Botija, Payaso, Desesperado, Preso, Me Basta. Todas salieron de la pluma de este genio español. Yo he rodado de acá para allá. Dicen que soy un payaso, y es verdad, soy un payaso. El sistema era muy curioso, grababan la orquesta en Madrid, y luego José ponía la voz en México. Esta fórmula funcionó hasta que, tristemente, su voz comenzó a deteriorarse a finales de la década. La visible muestra de que me amas. Este trabajo no solo consolidó su éxito, sino que también lo conectó con nuevas generaciones a través de duetos como Te quiero así con Money Hall y Por ella junto a José Feliciano, dos temazos que sonaron en todas las estaciones de radio de Latinoamérica. Quiero que brindemos por ella, que nunca sepa el amor que sentimos. A principios de 1985, fue convocado para formar parte del proyecto Cantaré, Cantarás, la versión latina del famoso We Are the World. Siempre habrá un lugar. Grabado en Miami, José compartió micrófonos con figuras de peso pesado como Plácido Domingo, Julio Iglesias, Roberto Carlos, El Puma y hasta Don Pedro Vargas. El evento fue todo un símbolo de unidad en la música latina. Ese mismo año lanzó Promesas, otro disco de ventas millonarias. Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia.
voy a amarte más. Cuando tú me estás volviendo loco, corazón. Y por si fuera poco, llegó a la pantalla grande con Gavilano Paloma, una película autobiográfica protagonizada por él mismo y Christian Bach. El problema fue que la cinta se estrenó justo cuando ocurrió el terremoto del 19 de septiembre de 1985, lo que opacó por completo su impacto en taquilla. Entre 1985 y 1987, la vida personal de José José entró en crisis. Declaró en una entrevista que su día a día transcurría entre aviones, hoteles y soledad. También rompió la relación profesional con su manager, que además era su cuñado. Todo esto mientras seguía luchando contra el fantasma de su dependencia. Te vi y me atonté. Durante ese caos emocional, lanzó Soy Así, disco que se convirtió en su cuarto número 1 en el Billboard de pop latino. Y soy así, así nací, así me moriré. Temas como Mi Hembra, Salúdamela Mucho y Vergüenza Me Da Quererte le volvieron a dar brillo, además de una nominación al Grammy en 1989. Pero la batalla más fuerte no era la profesional, era interna. El consumo de bebidas etílicas y otras sustancias ya no era un tema privado, el público comenzaba a notarlo. En entrevistas se le veía errático, con la mirada perdida. Él mismo confesó que llegó al punto de rogarle a Dios que lo llevara, porque ya no podía parar. Afortunadamente, José José decidió buscar ayuda. Reconoció públicamente su enfermedad y habló sin filtros. Es horrible sentirse repudiado, hasta por los hijos. Con esas palabras, abrió una conversación necesaria y dolorosa, pero machos también valiente. Una botella de vino, ¿por qué no? Y al terminar, pues una crema de menta, ¿verdad? O un coñac o algo así, etcétera, etcétera. Y así a inicios de los 90, la voz que había conquistado corazones en todo el continente comenzó a quebrarse. Las señales eran claras. Su deterioro vocal se hizo evidente en sus presentaciones en vivo, donde ya no alcanzaba los agudos que antes sostenía con majestuosidad. El desgaste físico, la bebida y el ritmo imparable de su carrera pasaban factura. En 1992 lanzó uno de sus álbumes más exitosos, titulado 40 y 20. Mentiras son todas mentiras. 40 y 20. En 1993, para celebrar los 30 años de trayectoria, se organizó un homenaje en Puerto Vallarta titulado 30 años de ser el príncipe. La intención era rendir tributo, pero lo que ocurrió en el escenario dejó a muchos con el corazón encogido. José José apareció irreconocible, demasiado delgado, con poca fuerza y apenas sosteniéndose. Camilo VI, conmovido, detuvo su presentación solo para darle unas palabras de ánimo frente al público. Y es que ese mismo año, José enfrentaba otra caída, el fin de su matrimonio con Anel. La lucha interminable contra su propio demonio, el cansancio y los silencios dolorosos rompieron lo que un día fue su hogar. El divorcio fue duro no solo emocionalmente, también económicamente, una mansión, autos y manutención mensual de $10,000. José estaba solo. Y como si se tratara de un destino repetido, a sus 45 años, se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que su padre hizo, y muriendo del mismo modo. Y cuando su vida parecía completamente quebrada por la bebida, José José tomó una decisión crucial, se retiró de los escenarios y entró a rehabilitación. Fue un momento decisivo, un intento desesperado por recuperar su salud y su dignidad. Y contra todo pronóstico, logró salir adelante. Después de su recuperación, volvió a los escenarios con presentaciones en espacios emblemáticos como el Teatro Blanquita en Ciudad de México y el Anfiteatro Gibson en Los Ángeles. Con este agresivo tratamiento, José José espera retornar muy pronto a los escenarios. En 1994, retomó su alianza con Manuel Alejandro y lanzó el álbum Grandeza Mexicana, cuyo tema principal alcanzó el número 12 en los Chart Latin Tracks, pero que incluía temas como Me olvidé de quererte y Mujer. He rodado mucho, lo he vivido todo. Ese fruto que ya va siendo hombre. Ese mismo año,
grabó un dueto muy especial con su hijo José Joel titulado La Fuerza de la Sangre. Pero mientras intentaba reconstruir su carrera, algo inesperado apareció en su vida: Sara Salazar, una cubana que conoció en una fiesta en Miami. Tras una breve charla e intercambio de números, José regresó a México. Fue ahí donde sus amigos lo convencieron de ingresar a un centro de rehabilitación en Minnesota. En ese lugar, entendió que nunca había sabido manejar sus decisiones y asumió por fin la gravedad de su enfermedad. Lo difícil que me ha sido aprender a vivir. Yo nací hace 15. Tiempo después, ya sobrio, encontró el número de Sara y la llamó. Ella no solo contestó, sino que voló a verlo y se convirtió en su enfermera, su amiga y su pareja. Al salir del tratamiento, decidieron formalizar su relación. En 1995 se casaron y más adelante tuvieron a su hija Sarita. A partir de ahí, José José intentó darle un nuevo rumbo a su vida. Si bien Sara fue clave en su recuperación, su presencia generó controversia, especialmente por cómo se involucró en las decisiones de la carrera del cantante. Ese mismo año, José protagonizó la película Perdóname Todo, junto a Alejandra Ábalos, en donde interpretó con un tono casi autobiográfico a un cantante con problemas con la bebida en lucha contra sí mismo. También lanzó el álbum Mujeriego, que vendió más de 180,000 copias en sus primeras 2 semanas. No me importa que me digan mujeriego. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. El sencillo Llora Corazón se coló en el número 6 de los Hot Latin Songs y fue nominado a los premios Lo Nuestro, con temas además de Mañana Sí, Olvídame, No Valió la Pena y Llora Corazón. Tú sabes cuánto la amé. Para 2001, grabó su último material discográfico, Tenampa, un álbum con mariachi producido por Juan Gabriel. Aunque tenía el respaldo del Divo de Juárez, el disco no tuvo el éxito esperado y apenas alcanzó las 500,000 copias vendidas. A esas alturas, los estragos eran evidentes. Sufría enfisema pulmonar, derivado de años de excesos. Su capacidad para cantar era casi nula. En 2007 sufrió una parálisis facial. En 2008, le diagnosticaron la enfermedad de Lyme, la cual le dificultó hablar, cerrar un ojo e incluso respirar con normalidad. La voz del príncipe se apagaba poco a poco, pero su lucha seguía. A pesar de todo lo vivido, José José nunca perdió la esperanza de volver a cantar como antes. Seguía soñando con recuperar su voz, aunque los años, la enfermedad y el desgaste ya no jugaban a su favor. Su última presentación llegó en los Latin Grammy del 2008, donde recibió el premio a la excelencia musical. Subió al escenario con una fuerza que conmovió a todos. Recitó el poema al cantante y luego interpretó Seré. Fue una actuación breve, pero tan emotiva que varios invitados no pudieron contener las lágrimas. Era claro que ya no tenía la potencia de antes, pero tampoco había perdido su esencia. A mí mismo. Y es la manager de mi alma, mi esposa Sarita Salazar. Ese mismo año, el destino le jugó otra mala pasada. Su esposa, Sara Salazar, sufrió un derrame cerebral que casi le cuesta la vida. Entre sus problemas de salud y los de ella, los gastos médicos se dispararon. José José, a pesar de haber vendido millones de discos, se encontraba sin recursos para cubrir su tratamiento. Ni siquiera podía costear la terapia de ventilación pulmonar ni las desinflamaciones de garganta y tracto digestivo. Que yo diga, ¿dónde está el dinero que gané? Solo Dios sabe. Ahora, con referencia a lo otro, probar. Pero en medio de esa tormenta, apareció un ángel. Marco Antonio Solís, el Buki, se ofreció a cubrir todos los gastos médicos y lo envió a Boston con un especialista. Me pagó mi hotel 5 estrellas, mi comida, la consulta, todo me cubrió, confesó José con gratitud. En 2006, tuvo un respiro actoral con el personaje de Erasmo Padilla en La Fea Más Bella, lo que le valió un premio TV y novelas al mejor actor de reparto. Pero cuando parecía que el sol volvía a salir. En 2017, José José anunció que tenía un tumor en el páncreas. Todo me cubrió. El Buki Marco Antonio es un agente. Tristemente, el 28 de septiembre de 2019, el mundo se quedó sin voz, sin esa voz.
José José falleció a los 71 años en un hospital de Homestead, Florida, tras una larga y dolorosa lucha contra el cáncer de páncreas. Su partida, como todo en su vida, no fue silenciosa, estuvo envuelta en polémica, misterio y una buena dosis de drama familiar. El príncipe, porque su voz era única e irrepetible. Y para la eternidad. Desde el primer momento, los reflectores no solo apuntaron al dolor de la pérdida, sino también a su hija menor, Sarita Sosa, quien fue señalada de negligencia y ocultamiento. Según José Joel, su hermana planeó todo a espaldas de la familia. Cuando mi padre vino a México por una segunda opinión, ya Sarita estaba fraguando lo que sabemos que hizo después, declaró al periódico El Universal. Tras la muerte, la situación se tornó aún más turbia. José Joel acusó públicamente a Sarita de esconder el cuerpo de su padre y no permitir que la familia lo viera. Aquí están las cenizas de tu papá, pero no las puedes abrir porque te metes en una bronca si las abres. Incluso aseguró que hubo intervención de autoridades, incluyendo el FBI. Metió hasta el servicio secreto, casi salgo esposado del recinto, afirmó. Sarita y su madre anunciaron que habían decidido cremar el cuerpo y dividir las cenizas, la mitad para Miami, la otra para México. Pero Marisol y José Joel se opusieron rotundamente. Querían despedirse de su padre con el cuerpo presente en tierra mexicana. Como si no bastara, la pelea subió de tono cuando apareció un testamento en México. José José habría dejado como única heredera a Anel Noreña. Y con eso, estalló la bomba. Muy lindo, papito lindo. Es lo mejor que nos puede haber pasado. Nunca, ¿están de acuerdo? ¿Qué sigue? No sé. Tras su muerte, el cuerpo de José José fue cremado, y como si su legado también se hubiera partido en dos, sus cenizas se dividieron. Una parte se quedó en Miami, y la otra fue enviada a México. Fue en tierras mexicanas donde se le rindió uno de los homenajes más significativos de su carrera. Un tributo en el majestuoso Palacio de Bellas Artes. Allí, donde solo las figuras más grandes de la cultura nacional han sido despedidas, se escucharon mariachis interpretando sus canciones más entrañables, mientras amigos, colegas y fans derramaban lágrimas de gratitud y nostalgia. Son miles y miles de personas que vienen a darle el último adiós al príncipe de la canción. Después de Bellas Artes, los restos fueron trasladados a la Basílica de Guadalupe, donde más de 10,000 personas se dieron cita para despedirlo como se despide a un rey. Finalmente, sus cenizas descansan junto a las de su madre, en el Panteón francés. Pero como suele pasar con las grandes leyendas, la polémica no murió con él. A 4 años de su partida, el apellido Sosa sigue siendo sinónimo de conflicto. El pleito por la herencia, el uso de su nombre y los derechos de imagen ha enturbiado el legado del intérprete de Almohada. De su madre Margarita Ortiz, fallecida en 2004. Pero en este momento honremos, festejemos y enterremos. José Joel lo explicó así: mi papá era muy generoso, dejaba que cualquiera hiciera cosas con su nombre, pero eso también lo expuso a abusos. El problema es que José José no era autor de sus canciones, por lo que las regalías no le pertenecen a la familia. Cualquiera puede interpretar sus temas, siempre y cuando pague los derechos correspondientes. Más allá del caos legal, queda lo más importante, la música. Ese legado inmortal que nos dejó canciones como Gavilán o Paloma, El Triste, La Nave del Olvido, y muchas más que siguen estremeciendo corazones, generaciones después. Qué triste fue decirnos adiós. José José grabó 31 discos de estudio, vendió más de 200 millones de copias y fue nominado 6 veces al Grammy. Recibió más de 200 discos de oro y platino. Pero más allá de los premios, dejó un legado emocional. Porque cada vez que suena El Triste, Lo Pasado Pasado o Gavilán o Paloma, no escuchamos solo una canción, escuchamos a un príncipe. Y como los grandes, José José no se va. Solo se queda en pausa, hasta que alguien necesite volver a creer en el amor. A mí mismo. Y es la manager de mi alma, mi esposa Sarita Salazar. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse y tocar la campanita de las notificaciones para estar al tanto de las próximas producciones de Tutoriales Gerberín, el canal más arrabalero de todo YouTube. Adiós.